Bueno, nos gustaría hablar sobre su trabajo. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es el papel de la teoría literaria en México? Sí, bueno, la teoría literaria realmente se estudia en las universidades y eso es muy importante. Todos los lectores tienen su teoría literaria, aunque no saben que la tienen. Es decir, todos los lectores en un momento dado juzgan si una novela ya dejó de ser novela, si un poema es poema según sus propios conceptos. ¿Sí? Es decir, todos tienen una concepción acerca de qué es lo literario, pero no la tienen dilucidada, no la tienen autoconsciente, por así decirlo. Y los sitios donde se estudia teoría literaria es la academia. Eh, el, los libros de teoría literaria circulan entre quienes están interesados en profundizar. Es la diferencia, digamos, entre la cocina y la química. ¿Sí? La producción de una obra literaria se basa en ir probando, en ir midiendo, en un acto muy físico de creación. En cambio, la cuestión de teoría literaria es de carácter reflexivo. Los estudios de teoría literaria en las universidades son el único anticuerpo contra la instauración de un canon solamente hecho por el mercado. Entonces, quienes estudian teoría literaria y quienes saben por qué lo literario es literario, y lo pueden explicar, están en realidad haciendo un papel digamos, de conocimiento social muy importante, aunque no tenga mucha difusión. Bueno, hablando sobre esta teoría literaria, tenemos un autor, Paul Ricoeur. Usted tiene un libro sobre él y podría decirnos cuáles son las propuestas fundamentales de Paul Ricoeur. Sí, Paul Ricoeur es un antropólogo, un filósofo, una especie de sociólogo, un interpretador. Es uno de los grandes hermeneutas, junto con Gadamer, del siglo XX. Pero tiene tres libros que van en dirección a la literatura: Tiempo y narración, La metáfora viva y, y Teoría de la interpretación. Son los que están traducidos acá, además de ensayos sueltos. El aporte de Ricoeur yo creo que está básicamente en descubrir cuál es el mecanismo por el que advertimos que algo es metafórico y cuál es la actitud que tomamos entonces al intervenir interpretando eso que hemos advertido como metafórico, para lograr, digamos, todo un arco hermenéutico que va desde el texto hasta el lector. ¿Sí? Además, en el libro de Tiempo y Narración se mete más por el lado de la novela y entonces ahí nos plantea como las diferencias entre la narración de historia de hechos así, la Ciudadela, la Revolución Mexicana, y la narración de ficción. Y nos hace conscientes de que los seres humanos tenemos nuestra percepción del tiempo siempre a través de narraciones. Somos seres compuestos de narrativas. Cuando nos preguntan quién eres, respondemos con una historia. Creo que esos son dos aportes muy importantes, explicados muy esquemáticamente, ¿no? Bueno, y en este libro, ¿por qué decidió combinar la creación, la teoría, y la crítica en su libro tesis? Bueno, yo me he dedicado a dar cursos de teoría literaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde hace mucho tiempo. Pero me gusta la teoría y me gusta especular y irme por las nubes y irme por las ramas, ¿sí? Volver a mi condición primata. Pero en realidad creo que la teoría tiene que servirle a la crítica literaria, es decir, aportar herramientas, instrumentos de indagación, de análisis que incidan directamente en obras literarias y no quedarse solamente en un plano abstracto. Entonces siempre me ha interesado así, bajar la teoría a la crítica literaria. Fue lo que hice en mi tesis de licenciatura, que era ¿para qué sirve la estética de Lukács en crítica literaria? ¿Sí?
Y aquí lo amplié un poco a la cuestión de creación literaria porque pienso que muchos de los conceptos que Riquet propone eh, pueden ser muy sugerentes para alguien que estudia, que está escribiendo literatura. ¿Sí? Eso es un campo en el que ninguno de los riquerianos se ha metido. Yo lo hago porque durante 21 años he trabajado con talleres de creación literaria y me gusta mucho indagar en el proceso concreto de qué pasa cuando uno escribe. Bueno, ¿y en qué aspectos uno puede notar la autoconciencia de la creación o de la ficción misma? Bueno, en las autorreferencias en una novela, por ejemplo, al propio hecho de estar escribiendo. ¿Sí? Tenemos autores que son muy conscientes de eso, como, no sé, en México, Salvador Elizondo. ¿Sí? Borges lo hacía mucho en el sentido de meterse como personaje en sus obras. Uno de los grandes inventos de Borges fue un personaje que se llama Borges, que sale en muchos de sus cuentos, y entonces nos pone en crisis la idea de realidad y la idea de ficción al mismo tiempo al crear vasos comunicantes tan explícitos entre ambas, ¿no? Bueno, en este sentido, esto es como un juego de lenguaje. Para usted, ¿qué importancia tienen los juegos de lenguaje dentro de la creación, de la crítica o de la teoría? Bueno, para mí es capital, aunque entiendo que para otros no lo sean. ¿Sí? Es decir, uno tiene sus propios gustos. A mí me gusta la literatura que inventa, que destruye los hábitos verbales y que con esos fragmentos, con esa cristalería, con esos fragmentos de cristales, construye cosas nuevas que nos den reflejos distintos, que nos den ángulos nuevos sobre las cosas. Es decir, yo voy por lo barroco. Decía Fernando Benítez que para diferenciar entre clásico y barroco, el Popocatépetl es clásico y el Iztaccíhuatl es barroco. ¿Sí? A mí me gusta que el Iztaccíhuatl sea como una especie de metáfora, porque incluso se llama La Mujer Dormida, y tratamos de, al verlo, buscarle a esa mujer, ¿no? En cambio, en el Popocatépetl, pues decimos, pues un volcán. Sí. El manejo, digamos, muy como debe ser, muy comilfo del lenguaje de los narradores clásicos o de los narradores realistas, a mí en lo personal, no lo descalifico, me aburre, ¿no? Yo prefiero un narrador como Cabrera Infante, un narrador como Sarduy, un narrador tan loco como Lezama Lima, y ahí es donde más a gusto me siento. Por eso en la novela de Amaneceres de Luzar, en realidad no pasa nada, bueno, sí pasan cosas, pero todo está basado en mecanismos del lenguaje. Sí, bueno, allí combina diferentes registros, toma el significado literal de los refranes. Bueno, ¿cree que la vitalidad de la literatura radica en su conciencia sobre el uso del lenguaje y en referirse a sí misma constantemente? Creo que en el caso de la poesía eso siempre pasa. En el momento que nosotros leemos un poema, nos fijamos siempre cómo está escrito. Ayer estaba yo leyendo un Piedra de Sol de Octavio Paz en un curso y dice, por ejemplo, los otros todos que nosotros somos. Inmediatamente te salta ahí ver que es una especie de como de collar de sonoridad donde aparece solamente la vocal O, ¿sí? Y te da un sonido, te da una sensación, te da una percepción sensible. Y algunos escritores usan los recursos poéticos, estos recursos que llaman mucho la atención sobre el lenguaje, en narrativas de orden realista, y lo saben usar muy bien, como el caso de Cortázar, que rítmicamente es toda una joya. Bueno, eso es todo. Nos da mucho gusto estar con usted. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Axel.